El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos, familia. Otro sabadito, ya muy próximo a acabarse el año, pero tenemos la oportunidad de seguirlo haciendo y pedirle al Señor que en su misericordia Él escuche nuestros ruegos, nuestras peticiones, para aquellos que están enfermos, aquellos que están... La Navidad se cree, ¿verdad?, días de paz y tranquilidad, pero puede haber un hogar donde no existe eso. Y vamos a clamar y pedir para que el Señor traiga la resolución a esa familia. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que esta noche, ya es, bueno, son las 5 de la tarde, pero ya está oscuro. Señor, te glorifiques en la plática que traemos, que la bendición venga para todo aquel que necesita de ti, sea espiritual, financiera o moral, porque tú eres dador de todo, Señor. En ti tenemos la paz y la tranquilidad, la salud, el bienestar, y te damos gracias por ello, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. En Romanos 8, 28, es una hermosa escritura que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en Efesios 4:1 nos dice Pablo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Si nos recordamos, Dios trajo al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Igualmente con nosotros. Nosotros hemos sido sacados de una vida de pecado, de religiosidad, de idolatría, pero no solo para que disfrutemos de una vida diferente, una vida mejor, sino para que crezcamos a semejanza de Cristo. Nuestras prioridades y nuestras metas deben de ser y de ir de acuerdo con Dios. Porque si nuestra naturaleza no cambia, nos vamos a ver envueltos en los mismos problemas, las mismas dificultades, y va a ser peor. Aunque no queramos oír esto, muchos de nuestros conflictos espirituales simplemente no van a parar. No importa que ayunemos, oremos, velemos, no pasarán hasta que el carácter de Cristo nuestro Señor sea formado en nuestros corazones. El plan divino de Dios va mucho más allá de ser liberados o nos quiten al diablo de nuestras espaldas. El propósito específico que Dios desea es trabajar en todas las áreas de nuestra vida y que sean conforme a la imagen de su Hijo. La última victoria de Dios es una completa transformación a la semejanza de Cristo. Y uno lo puede ver si ha cambiado o no ha cambiado. Porque hay una penetración del Espíritu entre Dios y nosotros cuando el Espíritu está totalmente saturado con la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Desde la gloria Él inunda nuestras vidas, que ya no llega a haber una área oscura dentro de nosotros. Dice la Escritura en Lucas: así, si tu cuerpo está en luz, no habrá ninguna oscuridad. La presencia del Señor
produce una defensa indestructible, una fortaleza de donde Él nos esconde del maligno. A través de Él estamos a la excelencia de la relación tanto con el Padre como con el Hijo. Cuando su llenura está en nosotros, aumenta aquella escritura que fue dicha: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Él en el día del juicio. Pues así como Él es, así nosotros vamos a hacerlo, porque sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¡Aleluya! Tenemos que realizar que no es Satanás el que nos derrota, sino lo que nosotros le permitimos a él que haga, cuando con la mente no podemos salir de nuestras preocupaciones. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Tenemos que caminar bajo su cobertura. Tenemos que vivir y movernos al único lugar de descanso y seguridad cuando seamos a su semejanza, porque ese es el plan divino. Cuando Dios creó al hombre, dijo: hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Cuando entendamos que el propósito divino es transformar nuestras vidas con Cristo Jesús, vamos a entender que la respuesta a la guerra espiritual es apropiarnos de la naturaleza de su Hijo. ¿Tienes problemas de duda, de miedo? Rinde esas áreas a Dios, arrepiéntete de tu incredulidad, sé de tu persona la fe de Cristo que hay en ti. Al Padre le preocupa más la venida de su Hijo a la vida nuestra que estarle peleando al diablo. Él ya está derrotado. Pues ¿quién es el diablo que quiera ir en contra del Dios vivo y desafiar a Dios? Cuando David enfrentó al gigante, no vio el tamaño del gigante, sino la grandeza del Dios que servía. Cuando el enemigo vea que sus asaltos ya no han podido apartarte de Dios, sino al contrario, acercarnos más a Él, forzándonos a apropiarnos de la virtud divina, el enemigo se retira. Dice: sujetaos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Nuestro Señor derrotó a Satanás en el Getsemaní, en la cruz, no confrontando al enemigo directamente, sino cumpliendo su destino, al cual ya había sido llamado. Su aparente muerte fue la victoria, porque ni una palabra de reprensión le dio al enemigo. El príncipe de este mundo ya fue juzgado y sus potestades y principios ya han sido desarmados. Y qué hermoso poder entender. Por eso hay que tenerle interés a la Biblia. No te metas solamente en la tableta. La tableta es para sacarte de apuros, pero la Biblia es para edificarte. Hay ocasiones cuando la batalla contra el enemigo llegan a ser, no es un propósito divino, sino puede ser una prueba. Las pasamos porque eso es lo que le agrada a Dios. Hay un demonio cuyo proyecto es desviar nuestra mente hacia otras cosas, visión errónea, enfocar erróneamente. Si la persona está continuamente viendo espíritus malos en otra gente o en las cosas materiales de este mundo,
es probable que esté peleando con ese espíritu. Oigan esto, no hemos sido llamados a poner nuestra vida, nuestra visión, solo para pelear con el enemigo, sino para testificar de la grandeza de su Hijo y hablarle a la gente de Él. Da tu testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida, excepto cuando trata de estorbar nuestra transformación a la semejanza de Cristo. Ahí sí ponte en armas. Nuestro llamado fue a enfocar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios. Y el trabajo del enemigo es desviarnos. Pero cuando volvemos los ojos a Él, simplemente la batalla se esfuma. Pedro aprendió cuando quiso caminar sobre las aguas y se hundió porque quitó la mirada de Cristo. Este hombre tenía una compañía de discos, de cassettes musicales. Aparte de correr el negocio, él pasaba largas horas oyendo lo que llaman Mother Disc, el master, el original del cual él después hacía copias. Y al correr los años, sus oídos llegaron a la perfección de encontrar los defectos, fallas, ruidos y zumbidos para ser eliminados. Un día alguien le dijo, qué bonito trabajo tiene, todo el día oír música. Y aquel hombre respondió, sabe que yo no he escuchado música desde hace años. Cuando yo pongo la música, pongo el estéreo, no oigo la música, solo busco la imperfección. Cuando el pensar de la persona es solo hacia el enemigo, solo va a haber demonios. Y esto, ¿saben qué? La paz de las parejas, de los amigos, de los esposos, nunca va a haber paz mientras nomás estemos buscando la imperfección de la otra persona. Cuando sepamos verdaderamente considerarlos que Él es el compañero o la compañera de mi vida, los vamos a pasar por alto. No que por una imperfección hay divorcios. Antes iban a los pastores a consejería porque la golpeaban o la abandonaban, pero ahora van porque ya no tienen el mismo carácter, el mismo espíritu, se quieren separar. El regalo verdadero de la vida es discernir, porque le permite a la persona reconocer los espíritus que vienen a tratar de dañar. En Segunda de Reyes, el ejército sirio había asaltado al pueblo israelita, tanto que el siervo de Eliseo le preocupó, y para calmar a este asustadizo sirviente, le pidió Eliseo a Dios que le permitiera a su siervo ver que los que estaban con ellos eran más que los que los iban a atacar. Verdadero discernimiento es saber que hay multitud de ángeles leales a Dios. Son muchos más y son más fuertes. Yo aprendí que es mejor desarrollar virtudes divinas que pasarme el tiempo peleando contra el enemigo. Lo que la iglesia necesita es un enfoque correcto. Oigan esto, el gozo del Señor echa fuera espíritu de depresión, porque la depresión la misma persona la trae, la invita y luego le da de comer, pero cuando hay el gozo del Señor, desaparece. Nuestra fe viva destruye la incredulidad y lo que crea es un amor incontenible
que echa fuera el miedo, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice en Nehemías, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Ahora dice que hay gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente, que más que 99 que no necesitan arrepentimiento. Jesús dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y nuestro gozo sea cumplido. Hay el gozo a Cristo y hay gozo al servir. ¿Qué es lo que significa gozo? Alegría, deleite, regocijo. Pero a veces cuando va uno a la iglesia ve más religiosidad que alegría y deleite. Dice Isaías 12, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino santidad y paz. Déjenme preguntarles, ¿tú confías en tu conciencia? Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, le dice, mantén tu fe y la buena conciencia. El apóstol Pablo le escribe a este joven, dándole instrucciones, advirtiéndole que lo que le pasa a aquellos que ignoran la verdad, la luz moral, la dirección espiritual de Dios, van a una destrucción. Así es que vamos a hablar tantito de la confianza que le tenemos a nuestra conciencia. Y si somos honestos, vamos a ver una triste realidad que estamos engañándonos nosotros mismos. Yo me recuerdo que al principio del ministerio yo invitaba a predicadores, venían muchos de El Salvador y de Guatemala, y yo les daba oportunidad y tomaba un billete de $20 del portamonedas de mi esposa, sin avisarle, y se lo ofrendaba al predicador. Mi conciencia, según yo, la tenía tranquila. Mire cómo confiaba en mi conciencia. Puesto que yo no tenía sueldo como pastor y todavía no recibía la ayuda, creo que no hacía mal. Y Pablo le dice a Timoteo, mantén tu fe y buena conciencia. O sea que yo creo que ella nunca se acordó, le dije lo que hacía. Dice, porque el que la desecha naufragará. Y allá afuera en el mundo hay gente que está naufragando por hacerle caso a la conciencia. Pablo habla de dos hombres, Himeneo y Alejandro, que por su irreverencia Pablo tuvo que entregárselos a Satanás. Estos dos hombres pasaron por un periodo de quebrantamiento por no atender, por no creer el peligro espiritual y las advertencias que Pablo les daba. La conciencia nos da una capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Y usualmente las relaciones, el comportamiento y la ética. Es una alarma personal, un sistema de aviso para nuestra protección. Todos lo hemos experimentado y hay una decisión a tomar y las vibraciones de la alarma suenan y hay una pregunta. ¿Estás seguro que lo que vas a hacer está bien? Y si hacemos la decisión y procedemos a sabiendas que no está bien, la persona no queda a gusto hasta que no lo arregla. Esto sí es obediente a la voz de Dios. Si no es obediente y lo hace, no vive tranquilo. Ahora es importante comprender que aunque cada uno de nosotros poseemos una conciencia, la conciencia de cada uno no es la misma. Lo que
le incomoda o le molesta o le deja intranquila a la persona es oír que otros hablen de algo que él no le interesa. Él ni suda ni se congoja, su conciencia está cauterizada, programada. Si al hombre o la mujer le fue envenenado desde niño a mentir, a robar, a desobedecer y a ser malcriado, cuando crece, su conciencia, el timbre de la alarma, ya no trabaja, porque hizo la decisión desde niño y ha hecho hombre, se le hace fácil. Cada uno nacimos con una conciencia, es un regalo universal de Dios, de parte de Dios. Nuevo nacimiento, nueva salud, y nuevo corazón y nueva conciencia. Sin embargo, no todas conciencias están en sintonía para aceptar y para honrar la verdad de Dios. Si tú no oras, no lees la Biblia, cuando crees conveniente vas al templo y cuando no, no. Tú estás confiando en tu conciencia sin saber que tu familia va a crecer también. No, pues yo me quedo con mi papá y no voy a ir a la iglesia. Se te hace, no le pones atención, pero estás depositando en ese niño para que cuando él sea grande, su conciencia no va a servir. Uno de los requisitos dentro de la iglesia es guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Este regalo de Dios es nuestro y solo tú vas a operarla como tú quieras. La conciencia es un simple monitor que avisa con un pensamiento o una acción que puede violar tu vida moral. A mí vienen parejas con preguntas queriendo que yo responda para calmarles la conciencia. Yo no puedo. La conciencia no te forza a hacer decisiones, porque no te dice que decidas. Te advierte si está mal. You know better. Solo cuando la persona verdaderamente ha aceptado totalmente a Cristo como su personal salvador, la conciencia funciona como Dios lo aprueba bajo la guianza del Espíritu Santo, que hizo morada en el momento que tú lo invitaste a tu corazón, nuestro Señor, y pusiste confianza en Él. Al tener la relación con Dios, la conciencia se torna en un poderoso instrumento que te ayuda a hacer las decisiones correctas de acuerdo a las Escrituras, y gradualmente se va programando de acuerdo a los valores de Dios, y allí es donde empieza la madurez y el crecimiento en la persona. Lo que pasa es que el Espíritu Santo interpreta correctamente los mensajes que tu conciencia manda. Cuando Jesús iba a separarse de los discípulos, dice: es conveniente que yo me vaya para que mi Padre les mande al Consolador, y Él les enseñará a toda verdad y a toda justicia. Pablo tenía razón cuando quería que Timoteo entendiera la importancia de guardar una buena conciencia. La conciencia es un instrumento muy sensitivo que muy rápido, si no se cuida, se puede destruir, si no se atiende, o quitar de uso. Si la persona rehúsa escuchar razones verdaderas, no pasará mucho tiempo cuando esa conciencia ya no sirva, se enlode con su actitud poco a poco. Miren lo que pasó con Adán y Eva. No lo vieron mal lo que el diablo les enseñaba. La intimidad con Dios y con otros es difícil, y el peso del pecado no confesado pesa tanto
Y el resultado de la culpabilidad en una persona insegura es triste, y gente vive así. Evita conversaciones o tópicos que tocan las áreas que él o ella consideran querer olvidar. Y poco a poco una conciencia así le roba el gozo de vivir y agarra la calle, se aparta de Dios. Ellos buscan el medio de callar la conciencia con diversiones, con vicios, malas asociaciones, pero Dios en su gran amor sigue insistiendo, más cuando la persona ignora y persiste en ser rebelde contra Dios, el resultado de su final. La conciencia se quema con el joven que usa la droga, no funciona su mente, está silenciosa, inoperable. ¿Habrá curación? Claro que sí la hay. En Hechos 2 dice, por eso procuro una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16, tener siempre. Pablo fue sincero ante Dios y ante los hombres, confesaba sus fallas, sus errores, sus pecados y se arrepentía. El arrepentirse es no volver a lo mismo. Pablo reconoció que Dios reconoce un verdadero arrepentimiento. El pecado es uno, pero la iniquidad es aquel pecado que la persona lo sigue haciendo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Pídele al Señor que te muestre la verdad de que lo que está pasando dentro de tu corazón, y Él te entenderá y te enseñará el área que tú puedas distinguir. No digas, quítame, Señor, este vicio, quítame, Señor, lo mal hablado, quítame. No, uno lo entrega, lo rinde. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Voy a terminar. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que aborrece a su hermano, toda su casa, su vida está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque su conciencia le ha cegado los ojos y el entendimiento. Cuando Dios revela el problema, no lo hace solo para que lo reconozcamos, sino para que hagamos algo. Cuando tu conciencia descanse en sus santas manos, Él te guiará a través de las peores tormentas, que son las peores. Señor, te doy gracias por tu infinita bondad y tu insistencia por la salvación de mi alma. Dios, el día de hoy escojo y hago mi decisión de apartarme de aquello que tú me has enseñado, que está y destruye mi vida. Enséñame a caminar y ser obediente ante tu presencia, Señor, hablar y no solo oidor de la palabra. Hay en mí una genuina y verdadero arrepentimiento. Restaura mi conciencia y sintonízala a tu santa voluntad. Proclámala de acuerdo a tu santa palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si fueron sinceros, Dios lo hace. Si no, su conciencia ganó. Señor los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima, que va a ser la última plática de este año. Los amo en el amor del Señor y estoy orando por ustedes sin conocerlos y sin verlos. Saludes a mis hermanos Martínez de la iglesia Templo Siloé. Están en mi mente, hermanos. Dios los bendiga.